Muy buenas a todos, bienvenidos a Line of Sakhalov en este primer vídeo del jueves 27 de noviembre. ¿Qué vamos a tratar en este vídeo del jueves? Pues mirad, vamos a tratar dentro de la semana fatídica, porque sin duda esta probablemente sea la semana clave sobre el futuro del FCAS. Probablemente sabremos algo a lo largo de esta semana, a lo mejor mientras estéis viendo este vídeo ya sabemos algo. Probablemente si no es esta semana será la siguiente, pero la fecha se acerca, el reloj sigue tic-tac, tic-tac. La fecha límite que era finales de este año, es decir, el mes que viene, y ya estamos en el mes que viene, es decir, ya estamos a finales de noviembre, se está acercando, aquí nadie dice nada y todo apunta a que va a haber una fractura en el proyecto. Bien, vosotros ya sabéis por este canal, porque hemos hecho un vídeo al respecto, cuál es mi apuesta personal por lo que va a acabar decidiéndose, ¿vale? También tenéis un vídeo que se publicó el lunes hablando de cómo sería la posible llegada del F-35, condicionada, como dije en el vídeo, a que el portaaviones Katovar se adelantara más de lo que, bueno, de lo que realmente podríamos prever, ¿verdad? En ese caso, la llegada del F-35 se convertiría en una necesidad y no tanto en un lujo, es decir, al final, si no hay opciones en el mercado, no te va a quedar más remedio que adquirir el F-35, esa es la realidad, el F-35C en concreto, y eso fue lo que exploramos en el vídeo. Bien, pues en este vídeo vamos a explorar otra idea diferente que a nadie se le ha ocurrido por ahora y que yo vi en X, vi a través del analista Roberto Escames, no sé si lo conocéis, @robeslo, escribe a veces en Defensa y Seguridad y en otros medios de comunicación especializados. Bien, pues él planteó, y yo tuve un pequeño debate con él, la posibilidad de retomar un viejo proyecto, desempolvar un viejo proyecto de Saab en relación a cazas navales. Pues bien, en este vídeo vamos a explorar ese proyecto, vamos a explorar qué idea transmitió Roberto Escames, si es posible y cómo se podría hacer. Así que coge palomita, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y vente conmigo que vamos a analizar una opción naval para España post-FCAS. Comenzamos. Bueno, pues bien, vamos a empezar por el contexto histórico, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Mirad, ya sabéis que el programa del FCAS, que fue lanzado en el año 2017 por Francia y Alemania, y en 2019 posteriormente se unió España, ¿vale? Tiene el objetivo de desarrollar un caza de la llamada sexta generación, en este caso el caza sería el NGF, Next Generation Fighter, caracterizado por tener, obviamente, baja visibilidad al radar, con una sección cruzada de radar inferior a los 0,01 decibelios metro cuadrado. Mirad, una cosa que tenéis que entender que es importante. Al final, los americanos, que son los reyes de esta tecnología, y los reyes aeronáuticos, sin ningún tipo de duda, son los que marcan el paso. A la hora de definir una tecnología como furtiva o no furtiva, como quinta o cuarta o sexta generación, son ellos los que marcan el paso. Y en este sentido, lo digo porque es importante que lo entendáis, en este sentido, el límite, la barrera que se considera ya que es un caza de la llamada quinta generación, es decir, un caza de baja visibilidad al radar, son los 0,01 decibelios por metro cuadrado. La firma radar que tiene el F-35. Ese es el listón. A partir de ahí, obviamente, tú puedes mejorar todo lo que quieras, ¿no? El Raptor tiene mejor firma, incluso ahí a partir de ahí puedes mejorar. Pero digamos que este sería el estándar. 0,01 decibelios, por supuesto, el metro cuadrado en banda X, que sería la de los radares. Además, en el caso del NGF, llevaría integración de inteligencia artificial para hacer, bueno, equipo con unidades de Unmanned Combat Aerial Vehicles, o sea, UCAV, lo que vienen siendo drones, para que lo entendamos todos, con un presupuesto estimado inicial de entre 100.000 y 150.000 millones de euros, habían dicho en algunos casos, ¿verdad? Supuestamente el proyecto iba a salir a la luz en 2040. Estos 100.000 millones de euros, otra cosa que me gustaría aclarar, no es el coste del caza, no es el coste del Next Generation Fighter, es el coste del proyecto completo, incluyendo la nube de combate. Yo sé que en otros canales que veis vosotros, sé que los veis, menosprecian mucho la nube de combate. Yo ya hice un vídeo al respecto. Menospreciar la nube de combate es, con todo el respeto, y lo voy a decir con todo el respeto y el cariño, es de una ignorancia bastante elevada, ¿vale? Es de una ignorancia bastante profunda, sobre todo si tienes en cuenta que ya ha sido alabada la nube de combate. Por ejemplo, para la Armada, cuando se presentó la nube de combate, todo el mundo decía, oh, la nube de combate.
Incluso muchos canales militares alababan la nube de combate de Navantia. Sin embargo, parece que la nube del ESCA es una tontería, ¿verdad? Bueno, pues no es muy diferente una cosa de la otra, y las mismas capacidades que le puede otorgar a la Armada la nube de combate le va a otorgar a cualquier caza de combate la nube del FCAS, ¿vale? Por eso, un caza de combate que normalmente no cuesta más de desarrollarlo, me refiero, ponte como máximo 20.000 millones de euros, 15.000, 12.000, 8.000, 9.000, esas son las cifras normales. El proyecto del FCAS se va a los 100.000 millones, ¿vale? Porque la nube de combate es ciertamente algo bastante complejo. Y es un multiplicador de fuerza bestial, mejor que cualquier AWACS, ¿vale? Eso es para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Lo digo porque para que nadie os confunda. Bien, como sabéis, Suecia es un país que no pertenece al FCAS, no está en el proyecto del FCAS, ¿vale? Sin embargo, en octubre de este año, en octubre de 2025, su agencia FMV, a ver si lo digo bien, que voy, Försvarets Materielverk, ¿vale? Eso, básicamente traducido del sueco, sería Administración de Material de la Defensa. Este organismo público sueco financió un estudio de Saab para un demostrador tecnológico, un demostrador de vuelo de sexta generación, de la llamada sexta generación, que debería estar operativo hacia el año 2060, ¿vale? Enfocado en baja visibilidad del radar, autonomía, guerra electrónica, etcétera, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenéis que saber que Suecia, desde la década de 1940, cuando dio de baja el HMS Gotland, ya sabéis que no era un portaaviones, era un crucero pesado, desplazaba unas 8.200, pesado para la época, hoy en día un crucero serían más de 10.000 toneladas, pero en aquella época unos 8.200 toneladas de desplazamiento que fue reconvertido en un portaaviones, pero no era un portaaviones puro, ¿vale? Desde entonces, Suecia no ha vuelto a tener portaaviones en servicio, ¿vale? Ni hay noticia de que quiera tener un portaaviones en servicio. Luego tenemos Alemania. Alemania, por su parte, descartó el uso de portaaviones en su Weißbuch. El Weißbuch es el libro blanco, Weiss, blanco, Bach, libro en alemán, es el libro blanco de la defensa. En el año 2016 descartó el uso de portaaviones por fragata de tipo F-126 de 10.000 toneladas de desplazamiento sin capacidad aeronaval, ¿vale? Es una marina de guerra de aguas verdes, principalmente, aguas verdes, aguas marrones, ¿vale? Por eso se centra en submarinos y fragatas. Y, por supuesto, corbetas. Pero nunca la vas a ver con un portaaviones, ¿vale? Y tiene sentido, tiene muy pocos kilómetros de costa, no tendría ninguna lógica tener un portaaviones. Bien, pues Roberto Escama en su hilo en Twitter hizo mención a un viejo proyecto, que por este canal también lo conocéis, porque creo que lo hemos mencionado alguna vez, y esto se ha mencionado en muchos canales, no solo en el mío. Un viejo proyecto de Saab, un viejo proyecto conceptual, una cosa que no ha pasado de un PowerPoint, básicamente. Entre años 2010 y 2013 desarrollaron una versión naval para el Gripen, el conocido como Sea Gripen o Gripen marino. ¿Y por qué hizo Saab esto? Este PowerPoint, este estudio. Pues básicamente estaba destinado a las marinas tanto indias como brasileñas, tanto hindú como brasileñas. Eso era el objetivo de este Sea Gripen. Sorprendentemente, Saab estableció un centro de diseño en Reino Unido, ¿vale? En 2011, específicamente para este concepto. Es decir, que empezó los primeros pasos de colocar la infraestructura de desarrollo necesaria para darle forma a este PowerPoint, a este proyecto, ¿vale? Sin embargo, se canceló y no siguió adelante, probablemente por la falta de interés de Brasil y la India por el proyecto, y como de todas formas Suecia no lo necesitaba, pues aquello no pasó de un PowerPoint, ¿vale? Se proponía un diseño con un peso máximo al despegue, MTOW, de unos 16.500 kilos, ¿vale? Y un refuerzo estructural del 15 al 20% respecto al Gripen terrestre. Obviamente esto es necesario, como ya sabéis, por lo que he dicho muchas veces, para operaciones en CATOBAR, es decir, o incluso en STOBAR. O sea, cuando el avión se estrella en el portaaviones y es recogido por el cable de arresto, genera unas fuerzas, unas tensiones sobre el fuselaje y la célula tremendas que, si no está reforzado, puede romper y partir en dos el caza de combate, literal, ¿vale? Así que había refuerzo estructural, un peso máximo de despegue de 16.500 kilos, un diseño en definitiva naval. Mirad,
Además de eso, tenemos que tener en cuenta que actualmente la encrucijada con el FCAS es básicamente porque Francia quiere liderar en solitario el proyecto del caza de combate, ¿vale? Eso ha hecho que Alemania esté cansada de los constantes exabruptos por boca del, bueno, del que para mí es un payaso, que es el CEO de Dassault, Eric Trappier, ¿vale? Digo que es un payaso porque me parece muy poco serio la actitud que tiene, menospreciando al resto, siendo un arrogante, etcétera. Un señor que se cree que vivimos todavía en los años 50. Bien, dicho esto, vamos a analizar ahora, en la siguiente sección, ahora que habéis visto un poco el contexto, ¿vale? Cómo está Suecia, cuál es la política de Suecia respecto a los portaaviones, cuál es la política de Alemania respecto a los portaaviones, cuál es la situación del FCAS y los proyectos antecedentes que hubiera en este sentido, para colaborar con Suecia. Os recuerdo, ¿vale? El objetivo de este vídeo es mostraros cómo sería esta propuesta de Roberto Escabe de colaborar con Suecia. Bien, poniéndonos un poco en la posición contraria, es decir, criticando, yo creo que esta tríada, aunque he apostado por ella, esta tríada Alemania, Suecia y España, pueden nacer con ciertas complicaciones como las que tuvo el ESCA al nacer, y es esa del portaaviones. Esa es una cuestión crítica. España sea un país marítimo con una armada que, bueno, no solamente es de aguas verdes, sino también de aguas azules, y necesita portaaviones, y de hecho ya se ha encargado el estudio, como sabéis, a Navantia para construir uno. Por lo tanto, necesita portaaviones. Alemania, por su parte, prioriza actualmente versiones de guerra electrónica del Eurofighter, su famoso Eurofighter EK, prioriza su F-35, que ya los tiene adquiridos, y la nube de combate, que sabe que es un multiplicador de fuerza increíble para su flota de Eurofighter, sobre todo, y bueno, y también, por supuesto, de F-35. En este sentido, para el tema de la guerra electrónica, ha cerrado contratos con la propia Saab, ya, o sea, ya hay acuerdos con Saab entre Alemania y Saab por valor de 549 millones de euros para tema de guerra electrónica. Esto ha sido a lo largo del año 2025, a través de Airbus, la parte alemana de Airbus, y Helsing, la empresa alemana de inteligencia artificial. Luego, por otra parte, tenemos a Suecia. Suecia se enfoca principalmente en su Gripen, variante E y F, ¿vale? Ya sabéis, la variante biplaza o la variante monoplaza. Es un caza de combate de generación llamada la generación 4.5, como el Eurofighter, aunque no ni muchísimo menos al nivel del Eurofighter, y está planeando hacerle una serie de modificaciones de lo que se llaman upgrades, ¿vale? Pretende hacer upgrades en el caza de combate, el Gripen, para llevarlo a una barrera cercana a la sexta generación. Yo esto no me cansaré de decirlo, nadie es capaz de decirme exactamente qué es la sexta generación, ¿vale? Porque si es la nube de combate, lo puede tener el Gripen. Si es los drones, los puede llevar el Gripen. Si es la inteligencia artificial, lo puede llevar el Gripen. O sea que no sé muy bien exactamente qué es la sexta generación. Pero bueno, para que nos entendamos, pues son todas estas cuestiones de nube de combate, inteligencia artificial para operaciones en enjambre, drones, etcétera, ¿vale? De hecho, como ya sabéis muchos por este canal, igualmente, que hice un vídeo al respecto, en el mes de junio de 2025, tanto Saab como la alemana Helsing probaron la inteligencia artificial Centauro. Esta inteligencia artificial fue instalada en un Gripen E y realizó simulacros de combate BVR contra un Gripen D de Dinamarca, de Delta, tripulado, ¿vale? Con la inteligencia artificial ejecutando maniobras y QS de disparo simulado. Esto posiciona evidentemente a Saab y a Suecia en la vanguardia de la autonomía, pero no hay nada naval. Desde que se canceló el famoso proyecto del Sea Gripen, no hay nada naval, ¿vale? Claro, ¿cuál sería el plan B que aporta nuestro amigo Roberto Escabe? Bueno, básicamente él lo que dice no es recuperar el Sea Gripen, no está hablando de eso. Lo que está hablando es retomar la idea, retomar el concepto, básicamente de un caza naval, y hacerlo con Alemania y con Suecia. Pero Laino, si acabas de decir que ni uno ni otro quieren tener portaaviones, ¿cómo se van a meter a hacer un caza naval? Bueno, ese es el primer punto en el que yo no coincido con Roberto, porque lo veo complicado, veo muy complicado que Alemania y Suecia pagaran dinero para un caza naval cuando ellos no lo van a utilizar, ¿vale?
Entonces, lo único que se nos ocurrió debatiendo fue, pues, que en ese sentido fuera España la que aportara el sobrecoste del desarrollo de la versión naval del caza. Es decir, al final la propuesta de Roberto Escamas es la misma que yo hice el otro día cuando os dije que apostaba porque probablemente habría un desarrollo trinacional Suecia, Alemania, España. Ya os lo dije. Solo que aquí Roberto añade la variante de la posibilidad de que se desarrolle una versión naval de ese caza de combate, ¿vale? De ese caza de combate. Claro, yo lo que digo, básicamente, es uno de los principales problemas, aparte de que sería España la que tendría que sufragar el gasto, tenéis que saber algo de los proyectos de caza naval. Normalmente el 30% de los proyectos de navalización de un caza de combate fracasan. Esto es un dato poco conocido, que seguramente no conocíais, pero os lo digo yo. El 30% de los proyectos de este tipo fracasan. Y un ejemplo muy cercano lo tenemos en el Sea Typhoon, el Eurofighter naval, un proyecto que fue cancelado en el año 2012 para desarrollar un Eurofighter naval, un Eurofighter capaz de ir en portaaviones. Y ahí es donde entra en juego España. España tiene experiencia a través del FCAS, ha cogido experiencia en este aspecto, a través de su parte, de la parte de controla de Airbus y su empresa campeón nacional, Indra, puede aportar muchísimo en materia de furtividad. Sorprendentemente, uno de los pilares que lidera Indra en el NGF, mientras no se rompa, es precisamente el de los materiales absorbentes al radar, los RAM. Y además participa con Safran, que no lidera, pero participa con Safran y MTU en los motores furtivos, ¿vale? A través de su empresa ITP Aerospace. Pero claro, el incentivo para Alemania y para Suecia, sin necesidad naval de hacer un caza naval, es muy bajo. Así que eso nos queda y vamos a la siguiente sección, a esa hipótesis técnica de cómo sería. Bueno, primero vamos a ver la hipótesis técnica y luego vamos a los costes para España, ¿vale? Porque esto, aclarado un momento, cómo sería cómo se articularía ese proyecto, dejando claro que tendría que ser España quien lo soportara, dejando claro que sería dentro del marco del proyecto trinacional de Next Generation Fighter que surja cuando a lo largo de esta semana o la siguiente sepamos que se ha roto en dos el NGF, el núcleo del FCAS. Y ahora vamos a ver cómo sería técnicamente esa hipotética versión naval o versión navalizada del caza de combate. Mirad, si partimos de un NGF, ¿vale? De una base como la del Next Generation Fighter francés, un diseño sin cola para tener una cruzada de radar más baja, y una propulsión como la de la adaptable de la GE1 de General Electric, la adaptable, con empuje vectorial y velocidades Max 2 o más de Max 2, ¿vale? La versión naval de este NGF incorporaría básicamente refuerzos en la estructura y sobre todo en el tren de aterrizaje, y un aumento de entre el 15 y el 20% del peso en vacío. Es decir, aproximadamente unas 15 toneladas a 18-19 toneladas, ¿vale? Esto permitiría aterrizaje a 250 km por hora con fuerza de fuerza G de entre 5 y 7 aproximadamente. Esto es importante porque digamos que España necesitaría de la experiencia de Saab en proyectos de este tipo para, digamos, iniciarse o empezar esta andadura, ¿no? Es decir, coger este proyecto trinacional y encargarse ella de la parte naval. Necesitaría la asistencia, sin duda, de Saab, asistencia que tendríamos que pagar porque Saab no lo haría porque para ella no tiene ninguna cuenta, ¿verdad? Adaptaciones que habría que hacer: gancho de arresto para los cables de 40 milímetros aproximadamente, capacidad de plegar las alas para poder tener una envergadura reducida si pasamos de 15 a 10 metros, por ejemplo, y pudiendo tener más espacio para estar en el hangar del portaaviones. Compatibilidad CATOBAR, es decir, para ser asistido por catapulta en el despegue y por cable de arresto en el aterrizaje. Por supuesto, tiene que llevar sistemas de radar de barrido electrónico, pero eso lo va a llevar igualmente, aunque no sea un caza naval, basado obviamente en nitruro de galio, que por cierto, una gran noticia últimamente, y es que parece que España va a empezar a fabricar su propio nitruro de galio, otra cosa más que sumar a nuestras posibilidades. La idea es que este radar mejore muchísimo los de la generación actual, hablamos de un radar con un alcance de 400 kilómetros,
con capacidad de detección infrarroja y con un sistema de guerra electrónica como Arexis de Saab, con una capacidad de realizar ataques de jamming cognitivos, básicamente ataques de jamming potenciados con inteligencia artificial, con una efectividad del 95% probada contra baterías S-400 rusas, ¿vale? Alcance de este caza de combate probablemente estaría en torno a las 2.000 millas náuticas, o sea, lo que vienen siendo unos 3.000 y pico kilómetros, más o menos, aproximadamente, obviamente con tanques conformales furtivos, y una carga máxima de unas 8 toneladas, carga de armas, ¿vale? De hecho, si lo pensáis, el Gripen, hay una cosa que la gente no sabe, es que el Gripen puede llevar hasta 7 misiles Meteor. 7 misiles Meteor son más misiles de los que puede llevar, por ejemplo, el F-35, que puede llevar entre 4 y 6. Ojo, entre 4 y 6, no sé si en modo bestia puede llevar más, ¿vale? Pero desde luego, en principio, es superior. ¿Y cuál sería el coste para España de un caza así? ¿Vale? Porque aquí hemos dado, básicamente sería el mismo caza de combate, pero habría que reforzar la estructura, habría que reforzar el tren de aterrizaje, habría que mantener alas plegables, la posibilidad de tener alas plegables, tendría que tener, ¿qué más? Tendría que tener la capacidad, a lo mejor, de tener se me había ido la olla, el gancho de arresto. Todo eso sería básicamente coger el caza que vayan a diseñar Alemania, Suecia y España y adaptarlo de esta forma. Una cosa que puede ser positiva para España, aparte de la experiencia de Suecia con el Sea Gripen, también es el hecho de que al final este concepto, que luego que vimos también aquí en un vídeo hace bastante tiempo, este demostrador de vuelo, el Diablo, el Devil, este demostrador de vuelo alemán, está diseñado para ser un sustituto del Eurofighter. Tiene toda la pinta que ese proyecto trinacional, España, Alemania, Suecia, sería un proyecto heredero del Eurofighter. O sea, seguiría una línea muy continuista respecto al Eurofighter, lo cual es positivo y beneficioso para una posible versión naval. Ya os he dicho que en 2012 se canceló una versión naval del Eurofighter, lo que indica que el hecho de que se pusiera sobre la mesa determina que es algo realizable, ¿vale? ¿Cuál sería la estimación de coste para España? ¿Cuánto nos costaría esto? Pues mirad, es difícil de decir, la verdad, es difícil de decir, porque es verdad que lo que se comenta por todos los pasillos del Ministerio de Defensa es que para el año 2027, si se produce un cambio de gobierno, el presupuesto se incremente, e incluso si no se produce un cambio de gobierno. Si no se produce un cambio de gobierno. Se ha escuchado conversaciones de pasillo entre Margarita Robles y su homólogo alemán hablando de un aumento al 3%, 3,5% del presupuesto en defensa, lo cual me lleva a pensar que incluso aunque no hubiera un cambio de gobierno, el presupuesto en defensa va a aumentar. ¿Vale? Ya digo, en torno del 3%, que serían unos 45.000 millones de euros. ¿Cuánto cuesta navalizar un caza de combate? Pues mira, para eso tenemos que saber cuánto costaría el proyecto trinacional que pretenden hacer Alemania, España y Suecia, porque normalmente el coste de navalizar un caza de combate se va en torno a un 20, un 30% más del coste inicial. Os pongo un ejemplo. Si, yo qué sé, 10.000 millones de euros vale el KF-21 Bora Mae, pues bueno, una versión naval costaría entre 12.000 y 13.000 millones de euros, ¿vale? O sea, unos 2.000 a 3.000 millones de euros extra. Sería respecto a la versión no naval, ¿de acuerdo? Eso sería más o menos, a grosso modo, lo que costaría un desarrollo así, ¿de acuerdo? Claro, en este sentido, por ejemplo, si se retomara la fase 2B desde la actual, por ejemplo, si se parte el NGF en 2 y Alemania parte de esta base para coger su demostrador de vuelo, acelerarlo y tener un demostrador, su demostrador tecnológico, y acelerarlo para convertirlo en un demostrador de vuelo, es decir, pasar a la siguiente fase que estaba previsto. Si esa fase cuesta alrededor de 20.000 millones de euros, significaría que España tendría que financiar entre 15.000 y 18.000 millones de euros, o sea, un 80 a un 90% por el tema de la navalización. Eso sería el sobrecoste más probable para España. De hecho, la unidad, probablemente el coste unitario
del avión que está planeando, si se basa en ese demostrador tecnológico que vimos aquí, en ese Diabolo, estaría en torno a los 100 millones de euros, pelado, la unidad, pelado. A eso le tienes que sumar más, probablemente se acabaría duplicando alrededor de los 200 millones. Pero es que una unidad naval, como la que podía tener que hacer España, se iría a los 150, 200 millones de euros de base, ¿vale? De base. Eso quiere decir que si quisiéramos una flota de aproximadamente 30 cazas de combate de este tipo, pues estaríamos hablando de entre 20 y 25 mil millones de euros, ¿vale? Hasta el año 2040, o sea que tendríamos que estar poniendo ese dinero. El coste operativo del Gripen es de $4.000 por hora de vuelo, uno de los más bajos de todo el mundo occidental. ¿Eso aplicaría a este proyecto? No lo tengo claro. No lo tengo claro, ¿vale? Yo creo que el sobrecoste de lo que significaría navalizar el caza, más lo ya de por sí el hecho de que ese caza va a ser más costoso, podría inflar a lo largo, al entorno de los 30.000 millones el precio final de... a los 30.000 dólares, unos 20 y tantos mil euros la hora de vuelo del avión, ¿vale? O sea que los costes de operación serían bastante elevados, bastante elevados. Bien, ahora que hemos visto cuál sería el coste para España, que yo creo que el coste es lo de menos, en un escenario del 3% de PIB de inversión en defensa es lo de menos. Conclusión mía personal. Yo creo que el riesgo aquí es muy alto. Aquí el riesgo que corremos es muy alto. Porque tener tanta dependencia de Saab, cuando Saab no tiene ningún tipo de experiencia real en portaaviones, porque el concepto del Sea Gripen no pasó de eso, de un concepto. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que muy probablemente tanto Alemania como Suecia a lo mejor no ponen palos en las ruedas si tenemos suerte, pero desde luego no van a ayudar absolutamente nada a ese proyecto, estaríamos solos en la navalización del proyecto. Yo lo veo arriesgado. Lo veo arriesgado y potencialmente puede generar sobrecostes elevados. Y la parte de desarrollo industrial, la parte técnica y tecnológica, ya la vamos a tener por el hecho de participar en ese proyecto hispano-alemán-sueco. Ya la tendríamos. No necesitamos esa capacidad extra, que sería un sobrecoste. Por eso yo creo que la alternativa más realista, sobre todo si el portaaviones se adelanta, como se ha mencionado también en varios hilos en X, si el portaaviones se adelanta al entorno de 2036, 2040, 2036, lo lógico es el F-35C. Bueno, lo lógico no, yo diría que es la única opción viable. La Armada quiere el mejor caza que haya en ese momento en servicio, y si el portaaviones entra en 2036, el mejor caza en servicio en ese momento va a seguir siendo el F-35. Pero bueno, turno para vosotros como siempre. ¿Qué opináis de esta posibilidad de que España, dentro del proyecto germano-sueco, como parte integrante de ese proyecto trilateral, financie por sí misma y desarrolle por sí misma, con la colaboración de Saab, a través de ese concepto Sea Gripen que ya hizo, desarrolle una versión naval de este caza de combate con Alemania y con Suecia? Déjamelo saber en comentarios tu opinión, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos a las 8 en el siguiente vídeo. Chao gente, hasta pronto.